sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso, Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, Camino rumbo al éxito. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24/7. Así sucede, Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bien, gracias, las 7:30 Gracias además por seguir con nosotros en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Hay un tema importante, obviamente, que tiene que ver con este 5 de febrero, pero lo que puede significar para todos los mexicanos y mexicanas, usted sabe lo que esto además representa en la historia nacional a propósito de lo que tiene que ver con un país de leyes, donde existe un entramado jurídico, donde existe, por cierto, un cacareadísimo Estado de Derecho que de repente a muchos mexicanos y mexicanas nos dice poco, o que está la Constitución mexicana y que se ha convertido lamentablemente en letra muerta y que por eso queremos o pretendemos inventar la ley especial para no sé qué cosa, la ley especial para no sé qué otra tanta, cuando por cierto, y el tema de fondo es que la Constitución mexicana por lo menos pareciera no tiene o no tiene la relevancia que debería tener en un marco social de desarrollo económico, social, político, cultural incluso, que hoy vive nuestro país y que hoy también refiere nuestro estado de Querétaro. Si nos preguntamos cuántos artículos y cuántos conocemos de la Constitución en Querétaro, de nuestra Constitución en Querétaro, pues a lo mejor es poca la gente que sabe realmente cuántos artículos tiene nuestra Constitución. Y si preguntamos cuántos tiene nuestra Carta Magna, nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a lo mejor también pocos somos los que podemos saber y conocer no solamente el número, sino también la esencia de lo que puede representar y significar una constitución que, por cierto, con una visión eminentemente social que después de la Revolución Mexicana se pudo lograr y se pudo promulgar en Querétaro, pues nos debe provocar a los ciudadanos la necesidad de estar refiriendo a ella como una de las instancias fundamentales para el desarrollo que hoy requiere Querétaro. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además le agradezco muchísimo a mi querida Alicia Colchado Ariza, y es presidenta de esta organización social para la transformación de Querétaro y que además también preside una organización que se ha dedicado al esfuerzo de ahora hacer conciencia precisamente por este desarrollo social y político que se vive no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. Alicia Colchado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Gracias por tu presentación. Efectivamente, desde Desarrollo Comunitario para la Transformación Social y desde Es Ahora hemos tratado de incidir en la recuperación de los valores ahora en el ejercicio de la política. ¿Qué debe significar para nosotros hoy por hoy esta Constitución mexicana, 101 años de su promulgación? A 101 años, hay que recordarlo. Es el contrato social más importante que rige la nación. Sí. Y lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, Aurelio, las leyes son las reglas que le dan viabilidad a la vida pública en nuestro país. Sí, claro. Y estas leyes que se concentran en una constitución que fue resultado de converger, de que muchos actores sociales encontraran en ese ejercicio democrático la posibilidad de encauzar a un México naciente, ese fue lo que ahora nosotros tendríamos que estar conmemorando, pero no perdamos de vista que pues totalmente se han perdido muchos de estos logros. La educación sociales, laica, ¿no? La educación gratuita, el artículo 123, que obviamente debe regular los derechos de los trabajadores, el espíritu que en algún momento también expresaba en 1910 los hermanos Flores Magón, para que pudiéramos nosotros considerar que la libertad, la igualdad, la seguridad eran elementos o temas o principios básicos y fundamentales de nuestra Carta Magna. Hoy te pregunto, ¿siguen vigentes, siguen activos, siguen o están ya en una etapa en cierto desuso, por lo menos ante la expectativa que tienen muchos ciudadanos en nuestro país, Alicia?
Mira, los principios universales que plantea nuestra Constitución siguen vigentes desde este gran ideal de que todos tengan lo que por derecho corresponde. Sí, sí. Es educación de calidad, alimentación, vivienda, todos los derechos sociales. Sin embargo, quienes toman decisiones desde el gobierno, desde el Poder Legislativo, han trastocado el espíritu que le dio origen al máximo contrato social de nuestro país, y lamentablemente no estamos viendo concretados estos objetivos, ¿no? Al contrario, se han demeritado. Claro. Ya no estamos ahorita con una ley impuesta, por ejemplo, la ley de la educación, ¿no? La reforma educativa que le llaman, que en realidad es una reforma laboral contra el magisterio, o la propia reforma laboral que afectó las conquistas sociales de las y los trabajadores durante décadas. Sí, claro. Y así la reforma de salud, la sendaria, o la última, la energética, que es la peor que nos han impuesto desde unos poderes que se les olvida, Aurelio, que quien llega al lugar en donde se toman decisiones tendría que estar obedeciendo al pueblo. Sí, claro. Mandar obedeciendo, sí, claro, tendría que ser la premisa de quien llega a un puesto de decisión. Cuando culturalmente a lo mejor no lo hemos comprendido bien, pero cuando hablamos del primer mandatario y que todos nos referimos a la idea de que es el primero en mandar, el primero que tiene que imponer su propia voluntad, es una lectura equivocada, es una lectura errónea, porque es exactamente todo lo contrario, mi querida Alicia. El primer mandatario tendría que ser el primero en obedecer al pueblo. O sea, el primero al que hay que mandar, ¿verdad? Exactamente. Sí, es al revés. Yo aquí tengo una cita. Una referencia. Dice, para que las leyes tengan legitimidad, tienen que nacer del consenso, Aurelio, de la aprobación consciente de las mayorías. De otro modo, se convierten en ilegítimas. Por lo tanto, la única forma de aplicarlas sería a través de la represión. Es por eso que lo que estamos viendo en nuestro país, el estado de ingobernabilidad viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si me explico, uno va y vota por sus representantes, los que tú quieras, claro, ¿no? Entonces llegan a un puesto de decisión y quienes dejan de escuchar al pueblo son quienes toman decisiones a favor de una minoría o de intereses económicos, claro, o políticos muy alejados del pueblo. ¿Quién rompió el pacto social? Sí, claro. ¿Los de abajo o los de arriba? Sí, esto genera ingobernabilidad, genera un desajuste, digamos, desde un punto de vista sistémico de lo que tendría que ver con el sistema jurídico, con el sistema institucional, y genera entonces o abre la puerta a esta situación de ingobernabilidad, como le llamas. De ese descontento que nace de no sentirse escuchado, de no sentirse atendido. Ajenos totalmente. Ese tejido se rompe y por lo tanto no podemos caminar todas y todos hacia un rumbo diferente. ¿Vale la pena? Podemos plantearnos la pregunta, Alicia Colchado Ariza, estoy platicando además con la presidenta de esta Asociación Civil para la Transformación de Querétaro, que preguntarse qué significa hoy para cada uno de nosotros la Constitución, qué impacto realmente tiene en nuestra vida cotidiana, porque muchos nos imaginamos que la Constitución no sirve más que para los abogados o en los tribunales o para los magistrados que de algún modo tienen algo que ver con el mundo del derecho, pero tendría que ver con toda la vida cotidiana de todos los ciudadanos todos los días, Alicia. Por supuesto, sabes, es lamentable lo que tú estás comentando, es muy cierto. Sin embargo, cuando se pierde el referente, es cuando entramos en crisis social. Tendríamos que recordar que el máximo contrato social que rige la vida pública de nuestro país fue producto de mucho esfuerzo, de sacrificio de miles de mexicanos y mexicanas que entregaron inclusive su propia vida
para tener mejores condiciones para todos. Y entonces, si ahorita está quebrantada, si el día de hoy el primer mandatario de la nación tiene que llegar a una ciudad a conmemorar el hecho histórico de la firma de este pacto social, sí, a través de todo un fuerte dispositivo de seguridad, sí, claro, para que el pueblo no se le acerque. Bajo esta crisis en la que vivimos, tendríamos entre todos que trabajar para recuperar, para reconstruir nuestro país. Ese contrato, darle nuevamente vigencia, y tenemos una gran oportunidad para analizar quiénes son los que tomaron decisiones en nuestra contra y posteriormente actuar nosotros en consecuencia. Hacer un juicio ciudadano, ¿no? Que me parece lo más importante. Hablabas tú finalmente del tema de la soberanía, de este contrato social que obviamente se establece entre el gobierno, los gobernantes y el pueblo en general, pero que este contrato social tiene que estar alimentado de manera cotidiana a través de las mismas instituciones, pero que debe servir como vínculo, el mejor vínculo que puede existir entre justamente la sociedad y el gobierno, a través de los marcos constitucionales, Alicia, ¿no? Así es. Tendremos que recordar, y quiero dejar esta frase aquí en tus micrófonos, sí, que democracia quiere decir derechos para todos y privilegios para nadie. Si partieran quienes toman decisiones desde esa premisa, entonces otras decisiones seguramente hubieran tomado, Aurelio, pero Aquí es muy, muy importante tener claro que quienes han reformado las leyes en contra de las mayorías, en beneficio de unos cuantos, es porque lo han hecho por compromisos de grupo o particulares. Solamente. Que no se nos olvide, acudir a la memoria es la alternativa de tener presente el pasado para imaginar el futuro, y es nuestra opción, Aurelio, hoy y en una fecha histórica. Déjame hacer una pausa, sí. Déjame hacer una pausa, que me están mandando una pausa mi querida Alicia Colchado Ariza, y regresamos para concluir también con este tema que me parece también importante y que tiene que ver hoy con nuestra Constitución mexicana. Una pausa, regresamos enseguida. Sus usuarios, sus operaciones y su gestión. Proponemos una modalidad blended learning o mixta, en la cual tenemos una mezcla de clases a distancia y clases presenciales. Contamos con un claustro de profesores, tanto nacionales como extranjeros, los cuales pretenden compartir su experiencia y sus vivencias contigo. Hola, soy Luis Martín. Hola, mi nombre es Miguel Mújica. ¿Qué tal? Soy Fernando Miguel. Hola. Mi nombre es Rodrigo Soto Morales. Soy Carlos Cárdenas. Estamos seguros que la oferta educativa que hemos preparado para ti será útil para tu vida profesional y para tu vida personal. Te esperamos en el nuevo diplomado en gestión aeroportuaria. La vida es una, y entre más viajas, más presente se te hace esa verdad. Porque viajando tienes la oportunidad de ver más allá, de intentarlo todo. De que el mundo te revele sus secretos mejor guardados. Te das permiso de volver a creer. Y cada vez vas buscando los pequeños instantes, porque sabes que cuando aparecen, son solo tuyos. Los viajes sirven para seguir inventando momentos y darte cuenta de lo mucho que hay guardado en el equipaje de tu vida. Empieza por él. Marqués, paga tu predial y aprovecha los descuentos, 20% en enero y 8% en febrero. Con el pago de tu predial, proteges tu vivienda contra incendios, inundaciones y robos. Para mayor información, comunícate al teléfono 234-5778. En el Marqués, somos generadores de progreso. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar.
Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Con la fuerza de la verdad. Regresamos. Y gracias, las 7:45 vale la pena también para concluir esta conversación con Alicia Colchado Ariza, presidenta de esta Asociación Civil Desarrollo Comunitario para la Transformación Social de Querétaro, concluir por lo menos esta idea de la Constitución mexicana. La Constitución mexicana sigue vigente, la Constitución mexicana en este proceso de la revolución que se vio en 1910 se ha interrumpido, diría Adolfo Gili en algún momento también en sus escritos ya hace algunos años, y que hoy tendríamos que revivirlo. Platicábamos también de algún modo, Alicia Colchado Ariza, hoy se cumplen 20 años de lo que pasó en Querétaro, aquel 5 de febrero de 1998, que cambió sustancialmente la historia de nuestro estado. Hubo un antes y un después, Aurelio, de ese acontecimiento. Hay valientes compañeros y compañeras luchadores sociales que continúan en el empeño de la organización social en la creencia de que el cambio, la convicción más bien, de que el cambio del rumbo en las políticas de nuestro país tiene que venir de abajo, nunca va a venir de arriba. Y entonces, bueno, pero sin embargo, sí es cierto, en aquel entonces fue un evento muy complicado. La historia se sigue escribiendo, Aurelio. A mí me parece que lo que prevalece actualmente son intereses económicos por sobre los intereses comunitarios. Quienes llegan a los puestos de decisión lo hacen viendo ese lugar como un empleo, como una mercancía. Sí, como una oportunidad de un desarrollo personal desconectado de la vida social, ¿no? Sí, claro. Y entonces una proyección personal económica más que inclusive social, y por lo tanto tenemos una crisis de valores. Y yo concluiría este tema en particular con una invitación a todos quienes nos escuchen, que es importante que logremos entre todos que el ejercicio de la política llegue a ser el cúmulo de valores universales que den como resultado un futuro de dignidad para todas y todos. Si no hacemos el mejor de los esfuerzos entre todos para recuperar esos valores, iremos como nación al desfiladero. Sin duda. Mira, dice don Alfredo Díaz de Arboledas, felicidades al programa, felicidades a Alicia Colchado, dice, considera que cualquiera que llegue a la presidencia puede revisar y corregir esas reformas injustamente aprobadas, muchas de ellas de las 11 que hablaban por lo menos en este espacio, y considera que debería existir una reforma cultural y nacional para darle peso y realce a lo que realmente somos como mexicanos y a lo que tenemos derecho. Creo que dice también para la gobernabilidad es importante también que no haya apatía de nosotros mismos como ciudadanos, y que podamos también lograr una verdadera y auténtica transformación de lo que hoy requiere la sociedad mexicana, dice don Alfredo Díaz de Arboledas. Mi querida Alicia. Estimado vecino Alfredo, fíjese que coincidimos perfectamente con lo que está comentando. La apatía es lo que ha llevado a la posibilidad de que quienes toman decisiones digan, yo hago lo que quiero y no pasa nada, así ¿no? Es. Entonces sí es cierto, hay que involucrarnos, hay que participar. Yo tengo una frase que he compartido con muchos compañeros y compañeras, les comento, todos tenemos los derechos, pero también la obligación de participar, o sea, no hay de comprometernos, ¿no? Y de ser responsables además de esta misma historia. Alicia, finalmente te pregunto, en el tema también desde la perspectiva de la misma Constitución, se abre en este proceso electoral la oportunidad de que participen ciudadanos, candidatos, aspirantes, independientes, por lo menos alguna posición político-electoral. ¿Esto realmente fortalece el espíritu democrático de la Constitución, fortalece el espíritu democrático de nuestras instituciones para que pensemos en un mejor país, o seguimos para atrás, Alicia Colchado? Pues mira, esta es la primera vez, como tú mencionas, que en Querétaro
va a haber la posibilidad, bueno, hace 3 años hubo una primera ocasión, pero en esta vez se podría pensar que se pudiera concretar las candidaturas independientes como una forma de participación democrática. Sin embargo, pues las reglas para la participación directa están muy desequilibradas. ¿No son equitativas? No son equitativas. Se le da, como siempre, el mayor peso a los partidos políticos, y entonces un ciudadano, una ciudadana que quisiera participar en una candidatura independiente entra a la cancha de juego con reglas totalmente inequitativas. Desiguales. O sea, vas en un patín del diablo y vas a competir contra una motocicleta. Entras a jugar el fútbol, pero los demás traen tenis y pueden tomar agua y tú vas descalza y no puedes tomar agua. Entonces, no se promueve la participación así de los aspirantes independientes, Alicia. Pues mira, inclusive he llegado a pensar que esta figura fue promovida para simular que hay democracia, porque no es posible que ante la gran alternativa que brindaría una participación más directa, el instituto, que tiene la obligación de impulsar la participación ciudadana, no solamente no la impulsa, sino que además como que inclusive la bloquea. Me refiero... La burocratiza, la complica, la obstruye. Además, sí, porque ponen requisitos que son inalcanzables, ¿no? Uh-huh. O muy complicados de cumplir. Entonces, me parece ahí, Aurelio, la invitación a todos los ciudadanos sería a estar informados, como dice nuestro vecino de Arboledas, a estar informados, a participar, a involucrarse para que esta figura, cualquier otra, mejore. Y en particular hacia los partidos, que en esta ocasión, las elecciones del 2018 que ya están a la puerta, sean de nombre y apellido, no de marcas, sí, claro, de nombre y apellido. De personas. Que preguntemos si el que viene a tocar la puerta de mi casa en esta ocasión es el mismo que tocó la puerta de mi casa hace 3 años y que en este ínter cerró las puertas de sus oficinas y no atendió los pendientes sociales que tenía. Sí, claro. Porque van a volver a salir a pedir el voto para ese puesto o para otro. Y ya estuvo bueno de tanta suave. Ya estuvo suave, sí, claro. Y yo iba a decir una expresión así. No, de coloquial, pero por favor, Alicia, controla esa situación. Oye, nuevamente te pregunto y finalmente te agradezco, además que hayas destinado un poquito de tiempo para platicar con la audiencia de Así Sucede. La propuesta ciudadana, veíamos nosotros la semana pasada un ejercicio que hace la Universidad Autónoma de Querétaro con aspirantes a la presidencia municipal de Querétaro independientes y pues con muchas limitaciones, con muchas complicaciones, muy difícil, la misma cobertura incluso hasta mediática para estos aspirantes. Pero la pregunta que nos hacíamos muchos, Alicia, es, ¿realmente las propuestas ciudadanas favorecen el desarrollo democrático o las propuestas ciudadanas o independientes no pulverizan la posibilidad del voto, de que en lugar de que tuviéramos 18 aspirantes o candidatos, tuviéramos 1 o 2 o 3 máximo, y ahí nos concentráramos los ciudadanos? ¿No crees que eso ocurre? Fíjate que sí, tienes razón. Sin embargo, ante la crisis de credibilidad institucional que enfrentamos, las candidaturas independientes podrían ser la alternativa para darle salida a las inquietudes ciudadanas de la participación democrática. No podemos perder de vista que un altísimo porcentaje de la población ha decidido no participar o ir a anular su voto. Y entonces la participación de una candidatura independiente sería, me parece, una alternativa para desembocar o encauzar esa participación ciudadana. Caray. Sin embargo, bueno, pues ahí está el tema, da para más, hay que darle seguimiento. Yo menciono, Aurelio, brevemente que me parece que sí hay que recuperar el ejercicio de la confianza en los partidos políticos. Todos
tienen principios y fundamentos que si tú los lees, me parece que son correctos, maravillosos, extraordinarios. ¿no? Pero el ahí problema es que ya quienes han ejercido a través de esos principios y fundamentos, pues lo ven como un negocio. Entonces, ahí lo que se pierde es nuevamente lo que mencionábamos hace un momento, los valores, claro, la ética en el quehacer político. Y esta oportunidad de lograr una verdadera transformación humana radical en el sentido de que tenga que ver justamente con las necesidades y con la esencia de los seres humanos, de los ciudadanos, de los hombres y de las mujeres, y que podamos también ser parte de un nuevo entorno social, democrático, político, activo, vivo, que sirva para que podamos también dejar y construir un entramado a partir de la misma Constitución mexicana y que sirva para darle sentido a la participación de los ciudadanos. Alicia Colchado, Alicia, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Aurelio, a ti y a todo tu equipo. Así como sucede. Siempre. Es excelente. Gracias, gracias Alicia Colchado Ariza, presidenta de esta Asociación Civil Desarrollo Comunitario para la Transformación Social en Querétaro, y también Es Ahora se llama, ¿verdad? Es Ahora. Es Ahora. Están disponibles también para que usted las pueda consultar y checar en Facebook, en las redes sociales. Así es. Que tengas buen día, Alicia Colchado. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Son las 7:55 de la mañana, hacemos una pausa comercial, 238-3800, nuestros números telefónicos, extensión 120, su opinión siempre la más importante, en WhatsApp, en 442-550-1011, en Facebook, diagonal Así Sucede CRO, y en Twitter, @AsíCRO, para que se ponga en contacto con nosotros. Hacemos la pausa comercial, regresamos enseguida. Por encontrarlo en Querétaro. Viajemos todos por México.